Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. El día de hoy me toca dar la reflexión, así que vamos a orar para que el Señor fluya a través de este pequeño mensaje y también nos acompañe en todas las cosas que tenemos que hacer. Padre amado, Señor, te doy gracias por este día, te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, te damos gracias por lo fiel y verdadero que eres tú, Señor, con todos nosotros. Padre amado, acompáñanos en todo lo que hacemos, perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Y te entregamos este día en tus manos. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Ve delante de nosotros, Señor. Porque sin ti, Señor, no queremos seguir avanzando. No somos nada, Señor, sin ti. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que voy a hablar el día de hoy habla de las consecuencias que podemos tener si nos apartamos de Dios. De las consecuencias que podemos tener si nos distraemos de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Sabemos que en la vida hay muchas distracciones, sobre todo en este mundo. Las redes sociales, el trabajo, los placeres del mundo, incluso querer crecer monetariamente, ser próspero. No avanzamos en los tiempos de Dios. A veces nosotros queremos acelerar las cosas y eso muchas veces nos hace estar distraídos, y el enemigo está buscando ese momento para hacernos caer. Y la Biblia también habla mucho del apartarse de Dios y cuáles son las consecuencias o las advertencias que Dios hace sobre eso. La Biblia aborda el tema de apartarse de Dios desde diversas perspectivas, advirtiendo sobre las consecuencias espirituales, el endurecimiento del corazón, pero también ofreciendo siempre un camino de arrepentimiento. Sabemos que si nosotros nos distraemos y abrimos la puerta al enemigo con cualquier situación, él va a obrar y vamos a terminar sumergidos en el pecado muchas veces. Y en la palabra dice, en Salmo 73, 27, dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hebreos 13, 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y el último, Isaías 31, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Una de las cosas que nosotros tenemos en estos últimos tiempos es la distracción. Redes sociales, trabajo, pecado, los placeres del mundo, y tenemos que estar siempre ahí luchando y tomados de la fuente, poniendo nuestra mirada en el Señor. Pero muchos de nosotros caemos en la distracción y el enemigo nos pone en las trampas, o a veces nosotros mismos cometemos errores que nos hacen alejarnos de Dios. Y Dios nos habla a través de la palabra que apartarnos de Él no nos lleva a ningún camino. Uno de los próceres o de los personajes de la Biblia que me llama la atención, que se alejó de Dios siendo que Dios lo había bendecido tanto, es Sansón. Sansón es uno de ellos, un nazareno que debía vivir consagrado a Dios porque estaba consagrado desde pequeño, pero tomó una decisión y que lo hizo desviarse del propósito de Dios y quiso tomar decisiones por él mismo y darle la espalda a Dios en todo lo que él tenía para su vida, y fue derrotado por sus propias debilidades. Sabemos que la historia, que aparece una mujer llamada Dalila, que se convierte en el instrumento de los filisteos para poder derrotar a Sansón, que era muy poderoso. Entonces ahí el diablo le puso esa trampa a Sansón, y Sansón se olvidó y dirigió su mirada a una mujer, y eso lo llevó a pecar y a alejarse de Dios. Nosotros podemos tener muchos tipos de pecados, muchas Dalilas en nuestras vidas que nos alejan y nos quitan del propósito de Dios, así como lo era Sansón. Entonces aparece este personaje
como les decía, que fue el instrumento de los filisteos para poder derrotar por fin a Sansón, que era el hombre más fuerte en ese tiempo, ungido por el Señor. Y ellos no sabían cómo derrotarlo porque no sabían de dónde venían sus fuerzas. Pero en ese momento de distracción, Sansón reveló el secreto a Dalila y descubrió su corazón con ella y reveló el secreto de su fuerza, y esto fue un grave error para este joven juez ungido de Dios. ¿Y qué pasó? Perdió sus fuerzas, perdió sus ojos y perdió su libertad. Eso tiene mucho que ver en lo espiritual con lo que nosotros vivimos a diario. Después de su traición hacia el Señor, pasó algo más terrible aún. Se apartó la presencia de Dios de su vida. Lo primero que perdió Sansón a través de la traición al Señor fueron sus fuerzas. Ya no era el mismo, ya no tenía esa unción del Señor. Segundo, perdió Sansón, lo segundo fueron sus ojos. Cuando la fuerza espiritual desaparece de la vida de un hombre, lo próximo sería perder la visión. Ese fue el segundo, como la segunda maldición que llegó sobre su vida. Y lo último, Sansón perdió su libertad y lo encerraron en la cárcel. Cuando un hombre pierde sus fuerzas, esto puede afectar su salud. Cuando un hombre pierde sus ojos, esto afectará su dirección de su vida. Y cuando un hombre pierde su libertad, esto afectará su mente y matará por completo sus sueños. Estará encerrado en una cárcel. Y eso mismo podemos llevarlo a la parte espiritual. Sabemos que si nosotros nos desviamos y nos apartamos de Dios y nos distraemos, como lo que pasó con Sansón, y entregamos información o nos entregamos a los placeres del mundo o nos entregamos al pecado, el Señor igual se puede apartar de nuestras vidas. Pero también este pequeño mensaje nos lleva a entender que tenemos que estar puesta nuestra mirada en Jesús, como dice la Biblia, y siempre tomados de su mano, con cuidado siempre, con la armadura de Dios puesta siempre, pendiente en que el enemigo no nos vaya a poner esa trampa que nosotros vayamos a caer. Siempre un discernimiento espiritual, pidiendo al Señor que nos dé discernimiento, pidiendo al Señor que nos ayude, siempre poniendo al Señor delante de todo y no tener la actitud de Sansón, que le dio la espalda al Señor. Pero sabemos que también el hecho de que Sansón estuviera encerrado en la cárcel tenía un propósito, que los filisteos tenían, que era que no hiciera más daño a ellos, y los filisteos ya no tenían de qué temer. El diablo piensa lo mismo. Si él nos pone esa venda, si él nos quita la fuerza y si él nos encierra en una cárcel, ya nosotros no podremos proclamar el nombre de Dios, no podemos predicar, no podemos servir a Dios y no podemos agradar a Dios. Y eso es lo que quiere el diablo: encerrarnos, quitarnos los ojos, quitar nuestras fuerzas, para que nosotros no podamos cumplir el propósito en nuestra vida con Dios, así mismo como lo tenía Sansón, que era un libertador, que era un juez de Israel. Pero los filisteos o el diablo no sabían algo que es muy poderoso en nuestra vida, que estaba ocurriendo en Sansón de manera silenciosa. Y esto era que nadie se había percatado. Era que Sansón, después de que se dio cuenta que fue engañado y de que perdió sus fuerzas, que le quitaron sus ojos y que lo encerraron, se dio cuenta que dependía única y exclusivamente de Dios, y que sus fuerzas no eran suyas, sino que eran del Creador. Y desde ese momento él se arrepintió y su cabello empezó a crecer, y con él regresaba otra vez la fuerza. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros nos podemos caer, que nosotros podemos cometer errores, pero que siempre tenemos que entender y sellar eso en nuestro corazón, que las fuerzas, que la valentía, que el poder, que la libertad, que nuestra visión y que nuestro futuro dependen única y exclusivamente de nuestro Señor, no de nuestros actitudes o de nuestras dones que Dios nos ha dado. Todo depende de Él, todo viene de Él, nada es de nosotros. Incluso la inteligencia que muchos de nosotros pueden tener para muchas cosas, todo viene del Señor.
Nunca olvidarnos de eso y darle la espalda al Señor. Y siempre estar enfocado para no perder el foco que es poner nuestra vista en el Señor y todas nuestras cosas. Y esto mismo sucede hoy, cuando un creyente por su desobediencia pierde la bendición de Dios. O sea, se aleja o se enfría del Espíritu Santo. Somos humillados y quizás apartados también de la gracia de Dios. Pero sabemos que la gracia de Dios se renueva todos los días, porque si nosotros nos arrepentimos, el Señor vuelve a levantarnos. Pero si nos arrepentimos y clamamos al Señor, Él hará que nuestra vida espiritual florezca nuevamente, y a nadie le quedará duda que la mano de Dios está obrando en nuestra vida. Y así como pasó con Sansón, cuando él se arrepintió, que volvió a crecer su cabello, y él destruyó ese templo, y murieron muchos filisteos, más de lo que él había matado en su vida. Ahí nos damos cuenta de que el Señor también nos perdona, nos levanta y nos ayuda a seguir mejorando día a día. No se achaquen, hermanos. Todavía nosotros vamos a irnos equivocando, vamos a cometer errores, pero si nos arrepentimos, el Señor nos va a levantar, así como lo hizo con Sansón. Muchas veces cometemos muchos errores, muchas Dalilas hay en nuestras vidas, pero más poderoso es el que va delante de nosotros, que es nuestro Señor. Al final Sansón murió matando a más filisteos, y Dios le dio la victoria por haber creído nuevamente en Él y creer que el Señor tenía la victoria. Es verdad que no estamos libres de cometer errores, como yo les decía recién, incluso podemos caer muchas veces. Pero jamás nos quedemos rendidos en el piso, porque lo mejor de nuestra vida aún no se ha escrito, que es estar con nuestro Señor, tener vida eterna y creer en el Dios Todopoderoso que va delante de nosotros. Y para ir terminando, la palabra dice en Mateo 26:41: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este es mi mensaje el día de hoy. Espero me puedan entender lo que quise expresar. Los bendigo en el nombre del Señor, y mantengámonos firmes, tomados de la roca, con nuestra visión en el que va delante de nosotros. Dios los bendiga.